Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es José Antonio Espino, soy cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista y me va a tocar el fortunio de coordinar esta sesión, este simposium de cardiología clínica, cardiología intervencionista y las complicaciones o las peores complicaciones, my worst nightmare, en la sala de hemodinamia. Y pues para ello pues vamos a tener a varios colegas, amigos, profesores que nos van a estar compartiendo sus experiencias en estos casos clínicos, en estas complicaciones que tenemos desafortunadamente algunas veces, frecuentemente en la sala de intervención. Y pues primero que nada me gustaría presentarles a mi colega amigo, el doctor Jesús Ortiz Corona. Él es cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista, es profesor de cardiología intervencionista del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y nos va a tocar el tema de fenómeno de no reflow. Adelante, doctor. Hola, buen día, buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Espino por su presentación y al comité por la invitación. Vamos a hablar un poquito ahorita de pues las peores pesadillas. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en sala de hemodinamia, no? Desafortunadamente, pues ya en el momento en que pasamos a nuestro pacientito a sala, pues ya tenemos el riesgo de que se nos complique, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un poquito de lo que nos ha pasado a través de un caso clínico. Hombre, 92 años, ingresa por neumonía durante su estancia intrahospitalaria. Tiene un episodio de taquicardia ventricular, troponinemia y un electrocardiograma con un infradesnivel del ST en cara lateral. Pues se queda como un infarto sin elevación, ¿verdad? Y en cuanto se estabiliza, pues se pasa a sala de hemodinamia. Vemos que pues dentro de su enfermedad, sí tiene una enfermedad de 3 vasos, pero pues tiene aquí unas lesiones críticas en la circunfleja, ya aquí circunfleja proximal y circunfleja distal, ¿no? Aparte de una lesión en la coronaria derecha. Entonces, pues por las condiciones clínicas, la forma de presentación se decidió tratar aquí una arteria circunfleja. Se empieza con predilatación, se obtiene mejoría de flujo, se decide colocar un stent distal 275 por 20 y un stent proximal 3.5 por 25, si mal no recuerdo. Todo esto pues fue apoyado con ultrasonido intravascular y pues nos enfrentamos ya a esto. Los stents, después de entregarse, presentamos que hay ausencia de flujo distal. Se realizó imagen intravascular para descartar complicaciones, en el que vemos que pues, el vaso realmente estaba permeable, simplemente pues, no teníamos flujo. Después, conforme le fuimos administrando diversos medicamentos intracoronarios, adenosina, nitroglicerina y adrenalina, así como una infusión sistémica de tirofiban, pues empezamos a recuperar un poquito de flujo ya al final. Y dimos por terminado este caso ya con ese flujo y para vigilancia y seguimiento en el internamiento. Y un segundo caso, una mujer de 79 años, diabética que llegó con historia de dolor torácico opresivo con irradiación a mandíbula, elevación del segmento ST cara inferior, se pasa a su procedimiento índex en el cual, bueno, tenía una coronaria derecha severa, sin embargo, pues la que estaba totalmente ocluida era una circunfleja también trifurcada. Se decide realizar angioplastía con balón e implantación de stent, igual apoyado con ultrasonido. Sin embargo, y bueno, quedó con flujo final TIMI 3. 5 días después vuelve a presentar dolor torácico, irradiado a mandíbula y cambios en el electrocardiograma. Se realiza una nueva angiografía coronaria encontrando, pues bueno, oclusión aguda del stent. Se realiza imagen intravascular donde se observa que el stent está permeable, simplemente pues tiene algo de carga de trombo.
se realiza angioplastia con balón y se optimiza. Estos eran stents 2.75 y 3.0. Nuevamente se realiza angiografía y optimización y angioplastia con balón nada más, recuperando flujo aquí en estas dos arterias marginales. Y pues si recuerdan, aquí teníamos una circunfleja verdadera chiquita, pero esa ya pues la perdimos, pero recuperamos aquí flujo TIMI 3 a final de esta angioplastia. Aquí vemos que teníamos, la obstrucción era proximal, sin embargo, pues distal ya teníamos este fenómeno de no reflujo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué es el fenómeno no reflujo? Es una perfusión miocárdica inadecuada sin una evidencia angiográfica de obstrucción mecánica persistente. Esto está dado por una obstrucción microvascular que complica hasta el 60% sobre todo de las intervenciones coronarias percutáneas primarias, ¿no? Las que utilizamos para infarto con elevación o sin elevación, pero que está inestable. El fenómeno no reflow es un predictor por sí mismo de eventos adversos. El paciente va a desarrollar falla cardíaca, nos da un aumento de la mortalidad, nos puede dar arritmias malignas durante su internamiento o a posteriori. Y lo que mencionábamos, puede ocurrir en intervención coronaria percutánea primaria o en la electiva también. Entonces aquí vemos, nos aumenta la tasa de muerte hasta 3 veces en 3X, nos aumenta la tasa de paro cardiopulmonar y nos aumenta también la tasa de ruptura miocárdica. Entonces, es bien importante el no reflow identificarlo propiamente porque también esto repercute en la tasa de músculo que estamos salvando. A final de cuentas es lo que intentamos con la intervención coronaria percutánea. Entonces vemos que aquellos pacientes que sí recuperan el flujo TIMI-3 al final de la angiografía tienen una mayor tasa de salvamiento de tejido miocárdico comparado contra aquellos que tenían con no reflow un flujo TIMI-2 o menor. Igual, bueno, también vemos que a 6 meses los pacientes que terminaron con un flujo normal con un no reflow, pues la tasa de músculo salvado, así como la fracción de expulsión, pues la recuperación es menor en aquellos pacientes con un no reflow persistente. Igual nos aumenta la mortalidad a un mes, los pacientes que se recanalizan de manera adecuada contra los pacientes que sufren no reflow. Tienen una mayor tasa de mortalidad a 30 días, así como a un año, los pacientes con no reflow tienen menos sobrevida y a 5 años también las curvas de mortalidad pues son más importantes para el paciente que no se logra establecer un flujo adecuado en las coronarias. Existen dos tipos de no reflow. El no reflow estructural, que es una pérdida de integridad capilar, edema, y es una enfermedad microvascular obstructiva y desgraciadamente es altamente irreversible, mientras que hay un no reflow funcional, que obedece a espasmo, microembolización y lesiones por reperfusión, y este es el que puede ser reversible y es el que tenemos que atacar de manera agresiva. Estas son imágenes de microscopía electrónica donde vemos el daño por el daño endotelial. Aquí con estas vacuolas que están señalizadas con la letra B son protrusiones endoteliales, las cuales funcionan como microesferas que van a obstruir de manera permanente el vaso. Entonces, estas son las que no van a ser reversibles y estamos viendo aquí que viene el vaso y esto ocluye la totalidad del mismo. Se ha estudiado más recientemente también el involucramiento de los pericitos a nivel capilar, que también son favorecedores de edema y constricción capilar, y esto proporciona también la presencia del no reflow. Y por lo que platicábamos ahorita, los no reflow estructurales que involucran algo de edema y lo que son sobre todo las ampollas endoteliales, y los que son corregibles como la embolización, como los tapones por leucocitos o la vasodilatación inadecuada. ¿Qué predictores tenemos para el no reflow? Pacientes, los hombres, pacientes con una edad avanzada, pacientes con enfermedad multivaso, pacientes con tasa de filtrado glomerular baja, diabéticos, aquellos no fumadores, son aquellos que tenemos que ir ya pensando en qué nos puede ocurrir. Pacientes con un infarto muy grande, con elevación muy brusca de los biomarcadores, una FEBI disminuida desde un inicio, pacientes con Killip-Kimball más de 2 puntos, pacientes con infarto anterior, aquellos que tenemos un trombo más de 5 milímetros obstruyendo
la oclusión, el vaso, un trombo flotante, todo esto es lo que nos puede dar predictores. No significa que forzosamente nos vaya a pasar, pero es más probable que nos pase. Y aquí algo que podemos también ver, la ausencia de que haya habido angina o los pacientes que tardaron mucho en llegar o los pacientes con hiperglucemia. Son cosas que el día de ayer el doctor Curi nos platicaba también. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? De manera inicial, en la angiografía, pues podemos ver el flujo TIMI, tenemos del 0 al 3, si tenemos flujo normal o si tenemos TIMI 0, que es no hay contraste, como veíamos en el segundo caso. El blush, que el blush es la cantidad de contraste que entra a la microvasculatura, puede haber sin contraste o contraste normal en la microvasculatura, y lo que se habla también es del el CTFC, que es el Timmy Frame Count, que debe ser menor de 27. Esta es la cantidad de cuadros que necesita para llegar al contraste desde que entra la arteria hasta el final de la misma, a una tasa de 30 cuadros por segundo. El diagnóstico no invasivo, pues el paciente va a tener una resolución incompleta del segmento ST, una ecocardiografía con contraste miocárdico en la cual va a ser anormal, la resonancia magnética cardíaca en la cual nos va a dar que el área de infarto es grande a pesar de la revascularización, y la velocidad de flujo coronario o reserva coronaria, que es una guía doble intracoronaria. Entonces, pues, tanto como no invasivo, realmente no lo es, pero pues así lo manejan. Entonces, el más exacto es la resonancia, pero pues el que podemos hacer más rápidamente en la sala de hemodinamia después de que nos ocurre es la angiografía, ¿no? Lo más importante aquí es la prevención, pues iniciar al paciente rápidamente con terapias anti-LDL, control de la glucemia. El paciente, si podemos hacer que deje de fumar desde antes, pues qué mejor, ¿no? Y procurar que pues, los pacientes se presenten temprano a la sala de hemodinamia. Antes de la reperfusión, pues bueno, reducir el tiempo puerta-balón. Se puede hablar también del preacondicionamiento isquémico a través del uso de inflados de entre 10 minutos y 10 minutos de descanso, o 5 minutos y 5 minutos de descanso en 3 ocasiones, de un manguito en el brazo, y esto nos da algo de preacondicionamiento isquémico. Lo podemos hacer mientras trasladamos al paciente a sala. Ya en la sala, pues estar pendientes del flujo TIMI que tenemos, recordar que, pues bueno, son los flux microvasculares, estos los que no podemos hacer mucho, pero pues por esto sí, ya sea por el espasmo, por la hemorragia, por la inflamación y por la embolización, ¿no? Entonces, hay lo que mencionábamos, predictores de alto riesgo, la alta carga de trombo, la predilatación, las lesiones coronarias largas, más de 15 milímetros, o que el paciente haya tardado mucho en llegar a la atención primaria. Ahora, ya que nos ocurrió, pues lo que podemos hacer es intentar reperfundir la adenosina intracoronaria, calcio antagonista, ya sea diltiazem o verapamil intracoronarios, inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Y bueno, aquí se hablaba de la epinefrina, que está dentro de investigación, pero bueno, ya se ha encontrado que tiene buenos resultados. La trombectomía manual, pues bueno, puede ser, está todavía en tela de ahí de que no se haga de rutina, pero pues depende mucho de la carga de trombo, ¿no? Este año, alrededor de marzo, se publica el estudio NORPAX, que ellos mismos pues, nos dan una escala de riesgo para predecir la presencia de no reflow en pacientes que se encuentran con un Zika con elevación. Y en el cual, pues bueno, influye el flujo TIMI que encontramos al inicio, el tamaño del vaso, las lesiones, qué tanto estamos estimando de meter de stents, si se presenta con choque cardiogénico o no, si es un bypass o un tronco coronario, y qué tan tarde se presentó a la atención el paciente. Lo que mencionábamos, parte de las medidas no farmacológicas para la prevención es intentar el direct stenting, no predilatar, implantes del stent a presión nominal, intentar evitar la posdilatación, y la trombectomía manual, que no es recomendable de manera rutinaria, pero pues si tenemos alta carga de trombo, debe ser considerada, ¿no? Aquí vemos que el no reflow y se asocia mucho con a stents de mayor longitud, bueno, mayor presencia de no reflow. Aquí lo que platicábamos de prevención, optimizar el tiempo puerta-balón, la presión arterial, los niveles de azúcar, el uso de estatinas,
el uso de vasodilatadores coronarios profilácticos y la aspiración si hay un trombo presente, ¿verdad? Y ya que se nos presenta, pues bueno, está la adenosina, la nitroprusiato, nicardipino o verapamilo. Se pueden extender también al uso de agentes fibrinolíticos como la streptokinasa, tenecteplase o RTPA de manera intracoronaria, todos estos con un sistema de entrega, ya sea un balón over the wire o podemos utilizar un microcatéter. Y aquí, pues bueno, se habla de la epinefrina, sin embargo, bueno, aquí se recomienda que no sea la primera opción, pero pues cuando es refractario a otras técnicas podemos intentar utilizarla. Nuevamente lo mismo, podemos utilizar los glucoproteína 2B3A, ya sea de manera sistémica o de manera intracoronarias. Y pues bueno, dentro de lo que lleva el buen control de la glucosa, se habla también de utilizar la liraglutida en estos pacientes. Este es un estudio que nos avala la eficacia de la epinefrina intracoronaria, en el cual, bueno, pues tenemos mayor tasa de vasopatente después de la intervención coronaria con el uso de epinefrina. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia es que recordemos que si no logramos tener un buen flujo, el no reflow sostenido nos va a dar tanto a 24 horas como un mes una tasa de menor movilidad miocárdica. Aquí recordemos que pues el WMS a mayor puntaje es peor, entonces tenemos que el no reflow sostenido nos habla peor del movimiento de la pared, mientras que los pacientes que logramos tener algo de recuperación, pues les va mejor. Igual la fracción de expulsión, a un mes se observa que aquellos que no tuvieron el no reflujo, pues les va mejor. Sin embargo, aquellos pacientes que tuvieron un no reflujo inicial, pero que mejoraban tras un mes de manera espontánea, pues también les va un poquito mejor que a los pacientes que no logran mejorar. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que el fenómeno de no reflow puede, y más bien nos puede negar los beneficios de la angioplastía, por lo cual hay que estar muy pendientes de ellos. La prevención va a ser la mejor herramienta en estos casos. Sin embargo, ya que nos ocurre, hay que identificarlo de manera temprana, ya que la aplicación correcta del tratamiento puede beneficiar la reperfusión. Hay que recordar que los pacientes pueden tener, inclusive a pesar de una reperfusión no exitosa de manera inicial, el 50% un mes y hasta el 80% 6 meses pueden tener una reperfusión adecuada. Y al lograr esta reperfusión, pues va a mejorar los desenlaces. Entonces, ¿qué es lo que platicábamos aquí? ¿Qué vamos a hacer cuando ya que el no reflow ocurre? Pues bueno, intentar regenerar el tejido dañado, ¿no? Y pues sería todo de mi cuenta por el momento. Agradecemos al doctor Ortiz Corona por su excelente presentación, una muy buena revisión del tema de no reflow, de no reflujo coronario. A continuación vamos a tener nuestro siguiente ponente, es un ponente también conocido en la región, colega, amigo, excelente profesional, el doctor Rodrigo Campo Aguirre. Él es cardiólogo clínico, también es cardiólogo intervencionista y profesor de cardiología intervencionista en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos va a hablar del tema de perforaciones coronarias y cómo tratarlas. Adelante, doctor. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí que es cuando el chamuco se nos aparece ahí en la sala de hemodinámica. Afortunadamente es una complicación poco frecuente, pero bueno, vamos a ver. No hay conflicto de intereses para esta charla. Y bueno, vamos a iniciar con un caso clínico. Es un hombre de 74 años, tabaquista, hipertenso, que es referido al servicio de cardiología intervencionista en el hospital donde me formé, ahí en el 20 de noviembre, por angina refractaria a manejo médico. Lo vemos, tiene unas constantes vitales normales, no hay mayor alteración en la exploración física. El electrocardiograma llama la atención ese aplanamiento del ST y la inversión de la onda T
de B4 a B6, el resto sin relevancia. Sacamos todos los índices de hipertrofia, todos negativos para hipertrofia ventricular izquierda. El ecocardiograma muestra una función sistólica discretamente disminuida, con FEBI del 50%, un remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo y una probabilidad intermedia para hipertensión pulmonar con una HAP estimada de 35 milímetros de mercurio. Vemos también, y es importante recalcar, esa disminución del strain longitudinal en la cara anterolateral desde el segmento basal apical y la cara inferior e inferolateral desde sus segmentos basales principalmente. Se estratifica con un estudio de medicina nuclear. Vemos que nos reporta un infarto no transmural del ápex e isquemia moderada en territorio del tercio apical al basal con isquemia moderada, un infarto no transmural de la pared inferior desde el tercio apical al medio sin isquemia, eso es importante, ventrículo no dilatado al posesfuerzo con una función del 56%. Procedemos a hacer una coronariografía. En estas proyecciones apicales observamos esa lesión concéntrica focal en el segmento medio de la descendente anterior. Justo parece un doble sistema de descendente anterior, pero es una perforante septal gigante y es una lesión muy focalita, una lesión tipo A, que dices, bueno, algunos dirán, híjole, me parece intermedia, pero bueno, tendremos un estudio inductor de isquemia que demuestra isquemia en territorio anterior. Vemos en otras proyecciones ortogonales, vemos ahí en las proyecciones caudales, troncos sin lesiones, una circunfleja rudimentaria y observamos esa lesión focalita. Vemos que no, pues parece que es una lesión simple, sencilla, sin mayor problema. Y aquí, pues, vemos la coronaria derecha, un vaso ectásico con algo de flujo lento, lesiones intermedias no significativas y es un vaso, pues, muy desarrollado, ¿verdad? Aquí, como decía nuestro expresidente, pues, les diría que hubieran hecho ustedes. Es una lesión tipo A, chiquita, concéntrica, focal. Y no hay una respuesta inadecuada, ¿verdad? Podríamos hacer angioplastía directa. Si estamos en Disneylandia y tenemos todo, pues le hacemos una guía de presión, hacemos evaluación con IBUS y luego hacemos la angioplastía en caso de ser positiva. Bueno, en este caso el operador decide, pues directo al stent. Es una lesión tipo A, un hombre de 74 años, tengo un estudio inductor de isquemia positivo. Entonces me voy, hacemos una dilatación con un balón semicomplaciente a 12 atmósferas, nada que no hagamos de rutina en el laboratorio de hemodinámica y vemos una mejoría diametral de la lesión después de ese ramo perforante septal importante. El flujo se ve preservado, no vemos mayor alteración. Y bueno, pues aquí les pregunto, colocamos el stent, evaluamos con IBUS o hacemos una angioplastía con balón medicado. En aquel entonces todavía no estaba tan en boga el utilizar balón medicado. Podría ser, alguien me podría refutar y decir, pues es un vaso pequeño, ponle un balón medicado, es una lesión focal, pues claro que sí, también es una buena opción. En este caso el operador opta por hacer un implante directo de stent liberador de fármacos, se le coloca un stent 2.5x20 y es ahí donde viene pues la tragedia, ¿no? Entonces vemos una perforación importantísima de la descendente anterior, justo posterior a ese ramo perforante septal. Es una perforación pues bastante grande, con jet de extravasación hacia la cavidad pericárdica y pues independientemente de la clasificación que utilicemos para perforaciones coronarias, pues es una ELIS 3 y una PCR 3 o Europea 3, ¿no? Aquí pues, ¿qué hacemos, verdad? Revertimos anticoagulación con protamina rápidamente, avanzamos un balón, ocluimos el sitio de perforación e iniciamos insuflaciones prolongadas. Vamos buscando un acceso para hacer una alternativa con ping pong y avanzar un stent recubierto en caso de ser necesario. Todas, pues todas podrán ser una buena opción en este caso. En retroscopio y siempre, bueno, con la adrenalina que se vive en la sala de hemodinámica, el ambiente, a veces perdemos esos pequeños detalles y yo siempre les digo a mis fellows de intervención, la excelencia está en los pequeños detalles. Entonces vemos ahí en retroscopio que pareciera que ya tenía un microjet de extravasación después de la predilatación. Entonces, pues bueno, a lo mejor pasó desapercibido, pero en retroscopio siempre es más fácil. Ahí se avanzó un balón para ocluir el sitio de la perforación. Vemos que pues no se está ocluyendo, ahí nos sirvió como para delimitar de manera adecuada dónde estaba el jet. Finalmente dijimos, déjate de cosas, avanza lo más proximal que se pueda y déjalo inflado ahí. Obviamente ahí estamos haciendo un infarto importante, el paciente con inestabilidad hemodinámica y desafortunadamente
pues la alternativa terapéutica a veces tarda un poco. Hacemos un control después del retiro de la dilatación prolongada y ya tenemos dos problemas. Tenemos una perforación proximal del stent, justo ahí a nivel del cuerpo, y ahora tenemos una disección de borde distal que parece que pues, nada se puede poner peor, pero todo se puede poner peor en hemodinámica. Entonces ya tenemos una disección de borde distal, una perforación del cuerpo del stent a nivel de la descendente anterior, y bueno, afortunadamente llegó la alternativa terapéutica que es un stent recubierto en estos casos, pero ahora tendríamos que cubrir la disección distal y cubrir bien la perforación proximal. Entonces ahí estamos ya, se delimitó bien el sitio de la perforación, se inicia la liberación del stent, se libera el stent sin mayor problema, observamos que estamos ocluyendo el sitio de la perforación y pareciera que la disección también se está cubriendo de manera óptima sin comprometer el ramo perforante septal, y entonces pues el control angiográfico pues ganador, ¿verdad? Pero obviamente el paciente ya con algo de repercusión hemodinámica, inestabilidad, estábamos listos para hacer una punción pericárdica. En relación al análisis, y esto siempre se los digo a los residentes, bueno, un poquito ahí de introducción, la tasa de complicaciones ha ido en descenso desde el 14% en las primeras series por Grutzin hasta un 3.9 en el registro europeo y actualmente pues estamos en 3.3. Obviamente si estamos haciendo técnicas de oclusión total crónica, retrógradas, etcétera, pues nos aventuramos en un territorio todavía no bien descrito en la tasa de complicaciones, algunos dicen 2-3%. Pero bueno, sabemos que si es un operador que está iniciando su curva, podrá ser un poco más. Afortunadamente, la perforación coronaria es una complicación poco frecuente, 0.3% en general. Y bueno, esto nos da mucha pues, seguridad de los procedimientos de hemodinámica. Y hay tres factores que tenemos que tomar en consideración en una perforación coronaria. Los factores propios del paciente, el tipo de lesión a la que me voy a enfrentar, y obviamente no ser un troll con las manos y avanzar las guías así sin hacer un buen drilling, sin saber las características de mi guía, etcétera. Obviamente sabemos que no podemos controlar los factores de riesgo del paciente, si está viejito, si tiene cirugía de revascularización, si tiene edad avanzada, enfermedad renal, múltiples comorbilidades, pero lo que sí podemos controlar nosotros es saber contra qué nos estamos enfrentando y conocer nuestro material con el que nos estamos trabajando. Y estas tres cosas a mí se me hicieron bien importantes recalcar. Número uno, la incidencia es baja. Número dos, ojo, chavos, el 50% de los pacientes con algún tipo de perforación van a requerir pericardiocentesis, entonces hay que vigilarlos de manera estrecha y le aumentamos hasta un 8% la mortalidad de estos pacientes. Y siempre el enemigo a vencer es el calcio. El calcio es tu peor enemigo en cualquier angioplastía, independientemente de cómo estés. Y sobre todo el calcio superficial nodular que protruye. Ahí pongo esta imagen comparativa que hicimos en el laboratorio de hemodinámica, como ese signo de la sonrisa en el IBUS, pues no da nada de risa. Y vemos esa lesión calcificada que protruye hacia la luz del vaso con área luminal disminuida en la OCT. Y obviamente tendremos que hacer uso de técnicas modificadoras de calcio para poder romper dichos nódulos y ahí vemos un poquito de trombo adosado a la fractura del calcio ahí en el control de la OCT. Por otro lado, tendremos otro tipo de, vamos a llamarlo, otro tipo de toro, otro tipo de complicaciones. Este es un caso que me marcó muchísimo porque es un paciente que se rechaza para cirugía por malos lechos, angina refractaria, FEBI severamente disminuida, 22%. Observamos oclusiones crónicas por todos lados, vemos una oclusión total crónica de las circunflejas del segmento distal, vemos una oclusión total crónica funcional desde la descendente anterior con malos lechos, con algo de flujo, perdón, voy a regresar un poco, me adelanté, con algo de flujo hacia la DP y al ramo posterolateral, ¿no? Vemos ahí, avanzamos un balón de contrapulsación, es lo que tenemos en México, al menos en la gran mayoría de las salas de hemodinámica. Se decide en este momento iniciar de menos a más con la lesión, en teoría más simple, que es la descendente anterior y la que mayor miocardio irriga. Entonces parecía más sencilla la descendente anterior. Con la finalidad de preservar la gran mayoría de los vasos se hace una técnica de bifurcación, avanzamos guías de trabajo, no se utilizó ninguna guía de alto gramaje, pero hasta las guías de trabajo, pues vemos ahí al final en los controles, después de retiro de guías,
Vemos un puyazo ahí en la porción del ramo diagonal que tatúa un poco el medio de contraste, ¿verdad? Y entonces, pues no, vigílalo, tranquilo, toma una CT, vamos viendo, todos tranquilos. Y pues el siguiente momento es un paciente con FEBI severamente disminuida, oclusiones totales crónicas por todos lados, recientemente con la colocación de stents. El siguiente escenario, pues estamos haciendo una pericardiocentesis apical, que no es lo habitual, sobre todo cuando estamos en perforaciones muy focales, tendremos que hacer ahí uso de técnicas un poquito improvisadas, pero bien descritas, de pericardiocentesis. Estamos avanzando por vía transapical, pues una guía teflonada para poder hacer la pericardiocentesis y mejorarle la cuestión hemodinámica a nuestro paciente. Entonces, en términos generales, tendremos 3 escenarios a los cuales nos vamos a enfrentar de cualquier tipo de perforación. Una es vaso epicárdico convencional, 2 es perforación distal y el 3 es una perforación de alguna colateral, sobre todo perforantes septales o anastomosis epicárdicas, dependiendo del tipo de procedimiento que estemos haciendo de oclusión total crónica. Sabemos que hay varias clasificaciones, pretendo ser breve, nos quedan 4 minutos. Las que más se utilizan es la de ELIS con su subclasificación 3A y 3B, dependiendo si es una perforación hacia alguna cavidad pericárdica, cavidad cardíaca o alguna perforación en general. Y la más completa, creo yo, es la europea, que nos va desde el 1 al 5. Si es como una especie de disección tipo C, es la tipo 1, tipo 2 será aquella que tiene un tatuaje a nivel pericárdico sin extravasación, la tipo 3 ya hay un jet gigante, 4 a cavidad cardíaca y la 5 es a perforación distal asociada a una lesión por las guías coronarias. En la tipo 1 en general, pues será hacer insuflaciones prolongadas, pacientes normalmente están estables, siempre hay que arrimar el eco ahí a la sala hemodinámica, cuando tengas algún tipo de complicación, tengan el eco cerca, y normalmente este tipo de complicaciones se arreglan con la colocación de un stent convencional, pues es una disección focal que no compromete en la gran mayoría de los casos el flujo coronario, al igual que la tipo 2, normalmente con insuflaciones prolongadas podremos controlar el tipo de perforación. Ya si nos vamos a una tipo 3, aquí ya no hay un escenario estable, aquí ya todos los pacientes están inestables, tenemos un jet como en el caso de nuestro paciente, en donde pues va a generar un taponamiento cardíaco en 1 de cada 2 pacientes, aquí tendré que inflar mi balón, por eso te dice Link One, infla tu balón siempre y ve acercando por favor la alternativa de un stent recubierto. Siempre pues es una alternativa de bailout, pacientes que falla el stent recubierto, habrá que optimizarlo con balones NC o avanzar un segundo stent recubierto será otra opción, o cirugía si de plano vemos que no logramos controlarlo. En la tipo 4, cuando es alguna cavidad, el mensaje que quiero que se lleven aquí es, si es una cavidad intracardíaca de baja presión, sella sola, o sea, el paciente la gran mayoría de las veces no generará algún tipo de repercusión, sea seno coronario, ventrículo derecho. Si es una cavidad de baja presión, no dará mayor problema, a diferencia de las que drenan a ventrículo izquierdo. Esas sí podrán generar algún tipo de hematoma intramural, sobre todo a nivel septal, y comprometer la mecánica ventricular y chocar a nuestro paciente. Entonces, la tipo 5 son las perforaciones distales. Aquí tendremos todo un algoritmo, inflar, si no has retirado tu guía, infla un balón distal, oclúyelo ahí por unos cuantos minutos, 5 o 6 minutos, a bajas atmósferas, ve preparándote para pericardiocentesis. En caso de que falle, avanza un microcatéter, inicia embolización de trombos, sacas un poquito de sangre, la coagulas ahí en un riñón, y si no jala también la grasita, abres un poquito ahí a nivel de la ingle, sacas un poco de grasa y como bayoneta, le impactas dentro de tu microcatéter y embolizas grasa, que es lo que tenemos en la gran mayoría de las salas de hemodinámica, un microcatéter. Y bueno, pues ya ahí de manera muy elegante podremos utilizar microcoils o trombina. No en todas las salas hay. Hay que conocer nuestra tecnología. Siempre les digo a los fellows, conozcan su tecnología. La diferencia entre el Graft Master y el Papyrus. El Graft Master es grueso, es de acero, es difícil avanzarlo, hay que tener cuidado ahí. Si es una lesión muy calcificada, muy tortuosa, te puede perder el sistema y ahora sí te vas a meter en un gran problema, a diferencia del Papyrus, y no es por darle propaganda, ni mucho menos, pero es de cobalto, es una aleación más pequeña, los struts son más finos y bueno, será más fácil avanzarlo. Aquí hay un estudio comparativo publicado en el PCR donde es más rápido avanzar un stent de tipo Papyrus y
para avanzar este tipo de tecnologías tendremos dos técnicas, técnica de un catéter o técnica de dos catéteres. Técnica de un catéter, tengo mi guía, está perforado el vaso, avanzo un balón, lo inflo, avanzo una segunda guía, dentro de la segunda guía voy a avanzar mi stent recubierto, lo posiciono en donde debe ser, retiro todo el sistema previo y libero mi stent. Eso será lo más sencillo. Ojo, si es un vaso grande y voy a avanzar un stent papiros o un stent recubierto de mayor de 3.5, no voy a poder hacer esto, ¿eh? Entonces tengan mucho cuidado, ahí tendremos que hacer un cambio por un 7 French que no se debe hacer, entonces tendremos que hacer un acceso dual. Y entonces la técnica de acceso dual es como técnica de ping pong, tengo mi vaso roto, mi guía distal, inflo mi balón, decanulo un poco mi catéter, avanzo un segundo catéter, avanzo mi guía, obviamente hay que desinflar un poquito para el avance de la guía, posiciono mi stent recubierto, lo libero, obviamente antes de liberar hay que retirar el sistema previo y bueno, se sella. Mensaje a casa, planea bien tu procedimiento, evalúa de manera detenida tu angiograma siempre, mientras son peras son manzanas, insufla un balón, prepara un equipo de pericardiocentesis, un acceso vascular venoso para autotransfusión. Si está muy tortuoso y tienes mucho calcio, mejor ve canulando otro acceso arterial. Y si son perforaciones distales a pericardio, hay que buscar embolizar con microcatéter para tranquilidad del hemodinamista. Y si son distales a una cavidad de baja presión, normalmente no generan mayor complicación. Termino con esta frase publicada en el Congreso de hace un mes. Tú lo quebraste, es tuyo, ahora lo tienes que arreglar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rodrigo por su excelente presentación. A continuación vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, es el doctor Etelberto Hernández, también un gran amigo, colega profesional, y él es cardiólogo clínico y cardiólogo intervencionista en el Hospital Universitario, profesor de cardiología intervencionista, y nos va a hablar del tema de pérdida de stent, pérdida de material en las coronarias. Adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Espino, y pues uno ya no sabe cuál pesadilla es peor, si la de Chuy o la de Rodrigo, pero todos estos casos pues son los que al final de cuentas nos dejan un aprendizaje, y a mí por eso me gusta mucho este tipo de sesiones en las que vemos complicaciones, porque creo que sacamos mayor provecho. Yo no tengo ningún conflicto de interés para la charla, y hablando sobre este tema que es la embolización, en particular de los stents coronarios, pues desde la mejoría del ensamblado de los stents, ustedes recordarán que en los primeros años de la práctica de la angioplastia coronaria, cuando los stents se tenían que montar al balón, pues era algo muy frecuente, pero conforme las compañías que se dedican a la fabricación de los stents mejoraban las técnicas de crimpaje o de ensamblado del stent en el balón, pues esto se ha disminuido bastante. Y es al día de hoy que se reporta que esto se presenta en menos del 1% de las angioplastías. Ahora, las técnicas de recuperación es lo desafiante. Y ahí la literatura, la mayoría de las veces no vamos a encontrar nada descrito de manera aleatorizada, un estudio grande, un registro, etcétera. La mayoría de las cosas van a ser reportes y series de casos por operadores expertos. Y cuando quise pensar en qué era un operador experto, pues hice una búsqueda ahí en internet. Y puede haber diferentes tipos de intervencionistas. Puede haber intervencionistas que estén en un centro de bajo volumen, pero que sean muy detallados al momento de hacer sus procedimientos y que eso les dé bastante experiencia. O puede haber intervencionistas que estén en un centro de muy alto volumen, pero que no tengan las características para hacer unos buenos casos. Entonces es difícil entender quién es un buen intervencionista o quién es un intervencionista experto o no. Y aquí en este artículo lo que decía es que a final de cuentas los resultados en los desenlaces de los pacientes se parecían mucho en los diferentes tipos de operadores que existían cuando se hizo esa revisión. Ahora, en este tema que vamos a revisar, el principio clave es que hay que remover el dispositivo que ya se nos embolizó. ¿Por qué? Porque con esto tenemos que disminuir el riesgo de que se produzca un embolismo cerebral o que se produzca una trombosis del stent. A mí en lo particular pues me gusta mucho la literatura europea, y si ustedes se meten a la página de PCR Online, siempre hay un sinfín de herramientas que nos ayudan mucho en la práctica diaria en la sala de hemodinamia, y ahí hay una revisión de los diferentes procedimientos del intervencionismo coronario y en particular como de las complicaciones. Cuando uno tiene una angioplastía y se presenta esta complicación, puede haber diferentes escenarios. Que el stent se pierda de manera parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que el stent todavía quede algo de balón dentro del mismo
Y ese es un escenario, el stent está embolizado, pero todavía queda algo de balón en el interior del mismo. Que haya una pérdida total del stent, pero que todavía conservemos nuestra guía en el sitio, que se haya perdido por completo el stent y se haya embolizado, y que también hayamos perdido nuestra guía, y ese sería el peor de los escenarios, desgraciadamente. O el último, que el stent se haya perdido por completo y haya embolizado hacia la circulación, en particular hacia la circulación de la aorta o de las arterias periféricas. Entonces, dependiendo de cada uno de estos escenarios que se nos describen, tenemos diferentes estrategias para resolverlo. Ahorita vamos a ver un par de casos clínicos en el cual utilizamos algunas de las técnicas que están descritas y al final vamos a ver unos algoritmos que están descritos en esta página del PCR Online. Entonces, ¿qué es lo importante? Ya lo mencionaba Rodrigo, lo importante es conocer el material. No solamente debemos de conocer nuestros stents, nuestros catéteres guías, nuestras guías intracoronarias, sino también tenemos que conocer los materiales con los que disponemos para poder resolver las complicaciones que se nos lleguen a presentar en la sala. Entonces, tenemos lazos simples, tenemos lazos triples, tenemos canastas, tenemos materiales de otras especialidades, por ejemplo, en el inciso D, es un material para retraer litos que utilizan ahí los gastroenterólogos en los procedimientos de CEPRE principalmente. Y tenemos biotomos o pinzas que también podemos utilizar cuando queramos utilizar la extracción de alguno de los dispositivos que se nos embolicen. Entonces, el primer caso que yo les traigo a colación con este tema es una mujer de 70 años que tenía una historia de tabaquismo intenso, hipertensa, con dislipidemia, y ella previamente ya había tenido una angioplastía previa en la descendente anterior y en la circunfleja. Cuando yo la conocí fue por un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, y lo más relevante a descartar fue esta lesión distal que se presenta en la arteria circunfleja. Los stents previamente implantados en la descendente anterior parecían estar permeables y sin una pérdida luminal importante. Y aquí yo quiero que vean un punto importante en este caso en particular, que es la angulación, principalmente entre el tronco y el origen de la arteria circunfleja o el ostium. Es una angulación de 90 grados prácticamente, y ahí en la imagen pareciera que también el ostium tiene algo de enfermedad, está algo pellizcado y se ve una imagen radiolúcica, pudiera ser algo de calcio, lo que se veía en ese vaso. Una proyección Spider en el cual también vemos esa angulación que les hablaba, y la coronaria derecha en la que parecía que no había lesiones importantes que hubiera que tratar en ese momento. Entonces se decide ir a tratar la arteria circunfleja distal que veíamos en la proyección previa, en la parte final, y en la parte de la proyección craneal se ve también al centro de la pantalla la imagen aquí. Entonces decidimos empezar, pasamos una guía, intentamos bajar un stent. Al momento de intentar bajar un stent, previamente habíamos hecho una predilatación de la zona donde queríamos aterrizar nuestro stent, y el problema fue que al momento de querer avanzar el stent no fue posible. Entonces llega un punto en que el stent se queda atrapado en esa angulación entre el tronco coronario izquierdo y el origen de la arteria circunfleja. Al momento de sacar el hipotubo del balón, del stent, pues el hipotubo venía solo, y el stent al hacer imágenes angiográficas nos dimos cuenta que estaba adosado o estaba impactado en el tronco coronario izquierdo. Aquí la ventaja es que no teníamos pérdida de la guía. No sé si me pueden ayudar ahí con los videos, dándole un clic, por favor. Desgraciadamente no corren los videos, pero acá cuando uno se encuentra con ese tipo de abordaje, lo que tiene que hacer, si no ha perdido la guía, es dejar la guía en el interior del stent embolizado y hacer una técnica que se describe como la técnica de la trenza, que es agregar 2 o 3 guías, las que se puedan acceder a través del catéter guía que se esté manejando, y torcerlas alrededor del stent. Hacer torsión, 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 y eso va a ir ocasionando que las guías se entrelacen y que traten de atrapar el stent que se encuentra embolizado. Una vez que eso sucede, si tuviéramos la imagen corriendo, lo que hicimos fue sacar en bloque. En bloque por completo se saca el material embolizado del tronco coronario izquierdo, y así evitamos ya la posibilidad de que se pueda producir una trombosis a nivel del tronco, y tratarlo de llevar a un sitio seguro en el cual lo podamos lazar de manera más efectiva. En este caso,
Lo fuimos avanzando a través de toda la circulación, estábamos por radial izquierda, y se tuvo que acceder a través de la cubital. Mira, aquí sí corrió el video. Y ahí es cuando el stent ya estaba en el antebrazo y con un microlazo, porque se perdió la trenza nada más nos dio para bajarlo hasta la altura del codo. Y ya en la zona del antebrazo fue que lo lazamos con un lazo de estos sencillos, no fue un lazo triple, y lo pudimos extraer por completo de la circulación de la paciente. Y pues bueno, acá en el video pues se ve todo que son 5 minutos, ¿no? Pero cuando uno está ahí en la sala de hemodinamia, este es un proceso que le puede llevar a uno desde 20, 30 minutos hasta 1 hora, y no termina todo ahí porque uno tiene que seguir con la angioplastia, no podemos dejar todavía que el paciente continúe con su enfermedad coronaria. Gracias. Entonces, así fue el resultado final. Se logró hacer la angioplastia de la circunfleja distal, que era lo que se buscaba en un inicio, pero fue después de haber tenido esa pérdida del stent. Característica en ese caso particular, un stent de celda muy abierta, un stent de estos que nos dicen los fabricantes que son muy navegables, que nos ayudan mucho para tener una mayor, llevarlo a las lesiones más distales, pero la desventaja probablemente también ese tipo de stent que se descrimpan fácilmente, no tienen mucha fuerza radial y probablemente haya influido junto con la angulación y la calcificación que parecía que había ahí en el ostium de la circunfleja. Al final el ostium de la circunfleja no lo tratamos solamente la parte distal, que era lo que teníamos pensado desde un inicio. Y este es uno de los ejemplos en los cuales se puede perder uno de los dispositivos cuando estamos trabajando ahí en la sala de hemodinamia. El otro es un paciente masculino de 67 años, también con tabaquismo, hipertenso y con un síndrome coronario de alto riesgo. Tenía angina progresiva y persistente, su electrocardiograma ahí con ondas T invertidas parecido a un patrón de Wellens. Y en el examen físico con congestión pulmonar, un ingreso score alto, un syntax bajo, eso sí, tenía enfermedad muy focal, ahí en la descendente anterior en la porción proximal, en la arteria circunfleja y la coronaria derecha distal. Entonces, al ser un caso de esos como intervencionista que dices, bueno, se puede arreglar desde el punto de vista intervencionista, es un syntax bajo, no parece ser que haya mucho calcio, es un paciente que probablemente le puede ir bien con intervencionismo, pues se decide hacer la angioplastia de la coronaria derecha, la incircunfleja, hasta el momento todo bien, pero el problema es igual al momento de tratar la angioplastia de la descendente anterior. Igual intentamos pasar un stent. Este fue un stent que en este caso en particular fue la única vez que lo utilicé, fue un stent de Sirolimus de una marca denominada Itrix. Después de ese entonces no lo he vuelto a ver en el mercado y no me ha tocado para trabajar otra vez con él. Intentamos avanzar el stent después de haber hecho una predilatación. Al momento de querer avanzar el stent pasa lo mismo que en el caso previo, no se puede avanzar. Se intenta retirar el stent y aquí el problema es que igual sale el hipotubo y el stent donde quedó. Y aquí el problema fue que a diferencia del otro no lo veíamos y aquí pues nos quedamos como este amigo, pues ahora dónde quedó el stent. Entonces fuimos con el arco de fluoroscopía a buscarlo a través de todo el trayecto de la aorta y en la aorta descendente encontramos que ahí estaba el stent. A ver si me pueden ayudar a ver si estos corren. ¿No? Bueno, en este otro caso, lo que tenía disponible en la sala era un lazo triple. Y ya en el momento que el stent se encontraba en la circulación aórtica, pues fue más sencillo, porque ya el riesgo de embolización, tanto a nivel cerebral como a nivel coronario, era mucho menor. Entonces se laza el stent y logramos sacarlo. Acá ya está en la imagen de la derecha, ya se encuentra totalmente atrapado con el trilazo. Y así fue como sacamos el dispositivo. Como pueden ver, el stent salió totalmente desestructurado. Probablemente fue ahí en el momento del avance y del descrimpado del balón que tuvo esa pérdida de su estructura y el lazo que utilizamos para retraerlo. Al final se hizo la angioplastia, se trató la descendente anterior y ese es el resultado final. Entonces, como les mencionaba, existen diferentes tipos de algoritmo. Yo, de lo más recomendado, ya está el link aquí por si alguien lo quiere guardar en sus herramientas para tener en el día a día. Es de PCR Online sobre
las diferentes estrategias que podemos hacer cuando tenemos pérdida de los stents, y aquí nos habla desde hacer la técnica de trilazo, tratar de quitar con un biotomo, lazarlo con un lazo simple, con un trilazo, etcétera, y lo divide en diferentes modalidades de acuerdo a si tenemos una pérdida total del stent, una pérdida parcial, si el stent está en la aorta, y es muy didáctico, la verdad que se lo recomiendo. Acá están otro de los dos algoritmos que están, en total son 4 algoritmos los que vienen ahí en la página de PCR. Y cuando hay un stent que se quedó por ahí, ya sea en el procedimiento y que no fue posible ni sacarlo, ni moverlo, ni sacarlo a la aorta, ni ningún otro caso que fue satisfactorio hacerlo, pues tenemos otra técnica que también está escrita ahí en PCR. Este es un artículo que publicamos en el cual en un caso que nos llegó por un síndrome coronario, también sin elevación del segmento ST, al momento de hacer la angiografía inicial se veía esta imagen. Estamos hablando que desde que fue su procedimiento inicial al procedimiento que llegó con nosotros fue meses de diferencia y fueron en centros distintos. Este fue en el lugar donde yo me formé como intervencionista. Y se veía esta imagen. Al momento de hacer tomografía de coherencia óptica, lo que veíamos era esto. Esa stent que parece ser que se quedó ahí embolizado, mal apuesto, mal expandido, no está ni siquiera adosado a ninguna de las paredes del vaso. Una reconstrucción tridimensional donde se ve el vaso, el lumen y el stent en el interior. Y algo que está escrito también cuando se embolizan los dispositivos, pues es esto, la técnica del stent crush, que es, si el stent ya lo pudimos sacar, crocharlo contra la pared, poner un nuevo stent y así de esa manera evitar que ese dispositivo que se quedó ahí embolizado nos vaya a generar una trombosis aguda o una trombosis tardía de stent. Entonces ahí se hizo en el centro una técnica de stent crush. Se corroboró por tomografía de coherencia óptica que quedara totalmente adosado bien el stent nuevo y que el stent que estaba embolizado en esa arteria descendente anterior quedara totalmente adosado también a la pared y crushado. Entonces, como mensajes para llevar a casa, aunque es infrecuente, es una complicación descrita y que se debe estar familiarizado con las opciones de tratamiento. Hay que conocer el material, como ya les mencionaba, y no subestimar. No existe enemigo pequeño en la sala de hemodinamia. El calcio, la angulación, la tortuosidad, las lesiones distales, conocer los stents. Y como ya mencionaban mis compañeros de las pláticas previas, el orden en la sala, pensar las cosas de manera calmada, pensarlo de manera doble, eso nos va a ayudar a resultados favorables en los casos del intervencionismo. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto, por su presentación. Y ahora invitamos a los ponentes a pasar aquí al podio, a acompañarnos también el doctor Juan Manuel Cortés, si está por aquí, para que empecemos la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí el staff, si está pendiente ahí con los micrófonos. Si hubiera alguna... Adelante. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de la audiencia, les acercamos el micrófono. Mientras se van animando, me gustaría preguntarle específicamente al doctor Ortiz, al momento que sucede este fenómeno de no reflujo, fenómeno de no reflow, ¿hay algún medicamento en medio privado, en medio público, que sea de su predilección utilizar? ¿Ningunos funcionan? ¿Cuál preferiría utilizar para que esta complicación se mejorara? Aparte del tiempo que hay que esperar, ¿verdad? Sí, mira, pues aquí algo que mencionó muy importante Rodrigo de Televisa es conoce tu sala, conoce qué es lo que tienes. Desde que vas llegando, pues oye, ¿qué disponemos aquí, no? Hay salas donde lo único que tienes es nitroglicerina, pues bueno, pues ni modo, bolos de nitro, a ver si abre. Y hay salas donde pues, afortunadamente tienes todo, tienes nitroglicerina, tienes verapamilo, tienes la adrenalina ahí a la mano, tienes la adenosina, tienes nitroprusiato, Nicorandil pues es raro que haya, pero tienes el resto, tienes diltiazem, IB que lo puedes diluir, e inclusive tienes a la mano ahí los B3A, tienes tirofibán, pues bueno, ahí es lo que tengas y con lo que
que te ¿Utilizaría sientas, todos esos? pues es que ¿O realmente cuál prefiere dale en con todo. general? La adenosina tiene muy buenos resultados, pero tienes el bemol de que, bueno, se te puede bloquear el paciente, etcétera. La adrenalina también a mí me ha funcionado, nada más que tienes el otro bemol de las taquiarritmias, el paciente se te le va la frecuencia a 150 y es un miocardio que de por sí ya está aturdido por la isquemia y le está zumbando un poquito más. Al final, no me acuerdo qué día platicaba con Rodrigo, precisamente del NoReflow y me decía Rodrigo, no hombre, pues lo que puedes hacer es darle intracoronario el 2B3A. Ponle un baloncito, oclúyelo y pasa el 2B3A, déjalo ahí, déjalo que marine y se va a ir. O sea, son técnicas que, como si bien se mencionaba, pues a lo mejor no son tan frecuentes afortunadamente, pero cuando te pasan, solo hay series de casos, solo hay esto, hay recomendaciones de expertos, pero que al final pues tienes que hacer todo lo posible para intentar recuperar el flujo. Sabemos que hay flujos que no van a recuperar por lo que mencionamos, el no reflow anatómico, pero pues tienes que darle con todo para ver si es funcional, pues que se pueda recuperar. Muy bien, muchas gracias. Y una pregunta también al doctor Rodrigo Campo. ¿Cuál sería el material que es que considera indispensable para tratar o para evitar las complicaciones que se presentan después de la perforación? Coils, solamente stents, Digo, recubiertos. es bien inusual contar con coils en la gran mayoría de las salas de hemodinámica, a menos que estés en un centro donde tengas un servicio de angiología y tengan ellos coils para hacer embolizaciones. La verdad es que la gran mayoría de las veces no cuentas con eso. Lo que sí yo creo que es indispensable tener en todas las salas y con todos los proveedores es al menos un microcatéter para las perforaciones distales, tener la capacidad de llevar un coágulo, llevar un poco de grasa a la porción distal en una perforación distal. Y bueno, sin duda, evaluar tener al menos un stent recubierto, aunque sea ahí tenerlo. Yo creo que los tamaños más genéricos serán 2.75, 3.35 y todo lo demás, pues sobreimpactarlo. Obviamente sabemos que cuando ponemos este tipo de stents, la tasa de restenosis es altísima, entonces lo que menos queremos es tener que sobreponer otro stent sobre ese stent recubierto. La tasa de restenosis en estos stents es hasta del 22% anual. Entonces, pues al menos yo diría tener un microcatéter, obviamente balones y un stent recubierto de una medida muy genérica, o a lo mejor un 3 y ya lo demás lo sobredimensionas, aunque desestructures un poco, ¿verdad? Pero pocas veces tenemos coils y si no, pues tendremos otras alternativas. Perfecto, doctor. Otra pregunta para usted. Cuando nosotros hacemos una perforación de la coronaria, ¿hay alguna proyección que prefiera para determinar si esa perforación tuvo irrupción al ventrículo? ¿Hay una proyección específica, alguna angulación, o te vas buscándola, o solamente con el flujo hacia la cavidad? La verdad es que es bien artesanal todavía, sobre todo cuando haces oclusiones totales crónicas con abordajes retrógrados, epicárdicos o transeptales. Es todavía bien artesanal. Obviamente hay proyecciones que buscas en donde haga la mejor anastomosis, una oblicua derecha neutra, a lo mejor derecha escaudo, para verla. Todo lo que es derecho te permitirá ver la perforación, o sea, las perforantes septales y las anastomosis con tu descendente posterior. Entonces, a lo mejor en esas proyecciones, sobre todo cuando son abordajes retrógrados, podrás ahí buscar el sitio exacto de la perforación. Algo que no mencioné, será importante que tendrás que embolizar. Cuando haces una perforación asociada a una oclusión total crónica, sobre todo con una anastomosis del vaso donador y el vaso receptor, tendrás que embolizar los dos. Entonces es por eso que tienes que retraer primero tus microcatéteres para tener una perfusión, un blush, lo que mencionaba Chuy, tener un buen blush y entonces revisar que no queda una perforación y luego ya podrás retraer tu guía con mucha gentileza o volver a avanzar el microcatéter y cambiar por una guía que no sea de CTO, ¿verdad? Una guía de trabajo convencional de bajo gramaje. Entonces, para no rasgar y no tener que hacer una embolización dual, porque si nomás embolizas el vaso donante, el otro va a seguir perforando y te va a disecar. Muy bien.
Muchas gracias por sus comentarios, doctor Rodrigo. Más que una pregunta, es un comentario sobre la ponencia del doctor Etelberto. Excelente presentación. Lo reiteramos. Me ha tocado participar en ciertos procedimientos donde la angulación y la calcificación de los vasos es tan grande que al momento que, a pesar de que tienes extensor de catéter, a pesar de que tienes body wire, a pesar de que estás anclado, no pasa el material, no pasa el stent, y en algunas ocasiones cuando lo retiras y lo analizas hacia un microscopio, el mismo stent, el mismo metal que trataste de pasar por esa área calcificada está rasgado, está dañado. Cuanto más en algunas ocasiones pues se pierden los materiales, entonces tener mucho cuidado con estas angulaciones y estas calcificaciones que principalmente se dan en la circunfleja, pero ningún vaso está exento. Por último, me gustaría darle la palabra al doctor Juan Manuel para sus comentarios sobre estos temas y pues si tiene alguna pregunta el público también. Adelante, doctor. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Felicidades por las ponencias, muy buenas ponencias las tres. Yo solamente quiero allí hacer dos comentarios importantes. Uno es una técnica que también está descrita, sobre todo para perforaciones cuando estamos en salas de hemodinamia donde no tenemos todos los materiales, que es el sándwich de stents, ¿no? Que pues más o menos cumple la función de un stent cubierto. Obviamente la preocupación, la restenosis y trombosis, que al igual que el stent cubierto lo vamos a tener, pero pues es una medida rápida de poner 2, 3, 4 stents para cubrir la perforación y que muchas veces puede llegar a ser exitosa. Y el otro, una vez me tocó ver en una perforación distal, se hizo con coágulo autólogo, que también está bien descrito, la formación de coágulo de forma retrógrada. Y por ahí también leí que una forma de evitar esa coagulación retrógrada, ya sea con grasa o alcohol o coágulo autólogo, lo que sea, es dejar inflado un balón. O sea, hay que embolizar con el material que se decida y poner un balón que incluso algunos autores describen 10, 15 minutos para que el trombo se organice bien, se selle y ya después de eso poderlo retirar, porque sí, uno de los riesgos con la embolización en las perforaciones distales, que pues son las que a lo mejor no nos dan tanto temor porque se pueden resolver, es justamente eso, que se empieza a formar coágulo retrógrado. Y pues bueno, eran los dos cosas que quería comentar y muchas felicidades, excelentes videos, excelentes casos, creo que todos resueltos de forma magistral, muchas felicidades. Muchas gracias y si no hay más preguntas vamos a brindarles un aplauso a nuestros ponentes y panelistas. Y pues damos por concluido el tema de complicaciones intervencionistas. Muchas gracias.